noches, bienvenidos a esta sesión. Soy Beatriz Abarca y soy psicóloga, experta en mindfulness y bueno, pues he hecho una presentación para dar unos aportes sobre lo que puede aportar mindfulness a las enfermedades neurodegenerativas. Si os parece bien, comenzamos con una pequeña práctica para marcar un poco el cambio de momento, ¿no? Se suele dar como una breve pausa que nos sirve un poco para aterrizar en este momento. Si os viene bien, colocaros en una posición cómoda que os permita también prestar atención a este momento. Una postura que sea erguida, notando cómo está el contacto del cuerpo con la superficie en la que estáis sentados, sentadas en la silla. Y notando también un poco la diferencia que supone el cambiar de postura, de momento, el darnos este espacio ahora para parar. Podéis incluso tomar una respiración profunda. Que os permita conectar con este momento, con vuestro cuerpo. Incluso ver ahora qué hay en el plano mental, qué pensamientos aparecen. Sin juzgarlos, simplemente observando los que están ahí, como cuando observas el cielo y ves pasar las nubes. Es natural, la mente se distrae, aparecen pensamientos. Obsérvalos. Mira a ver también cómo está el plano emocional ahora en este momento. Si aparece alguna emoción agradable, desagradable o no. Todo lo que venga o no venga está bien. Simplemente observa lo que surja. Si está bien para ti, puedes llevar la atención ahora a la respiración, concretamente a esas sensaciones corporales que se producen en la entrada y la salida del aire. A veces usamos puntos que nos ayudan a conectarnos o a anclar nuestra atención en este momento, como puede ser el cambio de temperatura en las fosas nasales, con esa entrada del aire y esa salida del aire. O ese movimiento en el pecho. O notando también quizás ese movimiento en el vientre, en el estómago. Cómo se expande con la entrada del aire y cómo se contrae con la salida del aire.
acepta la respiración tal como viene. No hace falta, no es necesario cambiar nada, simplemente observarla. Puedes incluso, si en algún momento descubres que la mente se distrae, darte cuenta y volver a traerla de nuevo a la respiración, a ese punto que te resulte más fácil. La nariz, el pecho, el abdomen. Puedes posar ahí la atención y conectar con este momento. Puedes ahora incluso ampliar el foco de tu atención desde la respiración al cuerpo entero, desde la cabeza hasta los pies, de los pies a la cabeza, observando, dejando ser. Y dándote cuenta también, si te es posible, lo que ocupa tu cuerpo en este espacio, en contacto con la silla, en el espacio que ocupa en la sala. Y puedes incluso ahora preguntarte, ¿cuál es mi intención ahora en este momento? En este día, en este momento. Y con esta visión expandida, comenzamos el siguiente momento. Cuando estéis listo, podéis tomar una respiración profunda, poquito a poco ir moviéndoos para ir saliendo de la práctica. Lo que el cuerpo os pida, lo que necesitéis en este momento. Dándonos permiso un poco a soltar o a traer, ¿no? Lo que tengamos, cada uno lo que experimente está bien. Porque además luego las experiencias de cada uno son propias, individuales. Y bueno, agradeceros que estéis aquí y que vayáis a compartir estos momentos ahora conmigo. ¿Qué habéis experimentado? Si queréis compartir algo. Si no, está bien también. Pues empiezo un poco. Bueno, voy a hablar de mindfulness y enfermedades neurodegenerativas. Y la idea es ver un poco cómo mindfulness puede mejorar la calidad de vida con enfermedades neurodegenerativas y viendo un poco la visión de ayuda hacia la relación con el estrés y cómo determinadas variables pueden influir en el funcionamiento cognitivo también. Haré como una breve revisión de enfermedades neurodegenerativas porque al final pues sintomatologías, tipologías, etiología y demás son muy diversas y necesitaríamos mucho tiempo. Y lo que sí que voy a hacer es centrar o focalizarme más en la esclerosis múltiple, que me parece una enfermedad muy interesante porque tiene como muchos focos, mucha sintomatología. Al final ocurren afectaciones a nivel sistémico. Y bueno, es una enfermedad heterogénea y se la denomina la enfermedad de las 1000 caras, ¿no? Debido a toda esta sintomatología que a veces está visible y otras veces no, que quizá conecta un poco también con parte de las ideas de mindfulness, ¿no? Las experiencias para una persona son de una determinada manera y para otras son de una manera totalmente distinta, ¿no? Pues en las esclerosis múltiples se vivencia también un poco desde ese lado, ¿no? Cada vivencia es individual
porque cada persona con esclerosis múltiple es diferente. Tiene unos síntomas diferentes, unos déficits diferentes, unas fortalezas también diferentes. Entonces, un poco desde esta perspectiva, el acercarnos a esa idea también, ¿no? Bueno, el programa más o menos va a ser describir un poco Mindfulness y los orígenes, ver también contexto científico brevemente en enfermedades neurodegenerativas y autoinmunes, los fundamentos que hay en ciencia ahora mismo en relación a Mindfulness y también con investigación en esclerosis múltiple. Entrando un poco más en materia, en Mindfulness, orígenes, el proceso central de la práctica y nuevos retos también que nos atañen actualmente. Bueno, pues voy a hacer como una descripción breve, porque al final las raíces que tiene Mindfulness son muy amplias y podríamos estar hablando durante mucho tiempo y hay muchísimo conocimiento ahí. Y bueno, pues al final ahora está teniendo mucha repercusión en Occidente porque se integra en ámbitos científicos, clínicos y sociales también. Bueno, y rastreando un poquito las raíces culturales y filosóficas, son muy amplias, ¿no? El budismo, quizá de las que más a lo mejor nos suenan un poco, pues tiene una raíz muy, muy importante. Mindfulness se entiende como una atención correcta, una observación consciente, es estar con ese modo de observación de principiante, libre un poco de juicios y de creencias asociadas a los conceptos en sí, ¿no? Como puede ser el concepto de esto es una mesa, ¿no? Que eso también daría para mucho debate y mucha reflexión, ¿no? Porque al final nombramos las cosas según nos las imaginamos, según pues un nombre que no tiene ningún contenido en sí. Pero bueno, no me voy a despistar. Volviendo otra vez, me doy cuenta de que me he despistado y vuelvo otra vez al sendero budista, ¿no? En Mindfulness la raíz es el sendero budista. Hoy se emplea en terapias, pero el foco, el origen es espiritual. Entonces, el darte cuenta, el conectar con esa parte más espiritual es lo que supondría una liberación del sufrimiento. Una liberación del sufrimiento desde el sentido de relacionarnos de una manera diferente desde el sufrimiento y con el sufrimiento. El budismo hace prácticas, tiene enseñanzas que se apoyan en esa atención, ¿no? El darme cuenta de que me he ido, vuelvo otra vez a la atención consciente, contacto con este momento. Forma parte del octuple sendero, es un poco como una guía que te enseña a cómo relacionarte a ese sufrimiento, una ética, una disciplina mental, el darse cuenta del ir y venir, una sabiduría también, el ver cómo la mente trabaja con toda esta información, ¿no? Con este ir y venir, el distraerse, que eso es importante también entenderlo, ¿no? Entender en dónde se fundamenta esa atención consciente y el ser capaz de, con esa conciencia, ese conocimiento, esa ética y esa sabiduría, darle salida, ¿no? El tener una vida coherente a toda esa guía que estás aprendiendo. No solo estar en un momento y practicar la meditación, sino que todo tu día a día sea consciente y con una dirección determinada, ¿no? Un valor que para ti sea importante, esa guía, ese camino que para ti es valioso. Perdóname, sí. Cuando hablas de sufrimiento, ¿te refieres a dolor físico o al concepto amplio de sufrimiento? Muy buena pregunta. El dolor procede de muchas partes. Al final puede ser dolor emocional, dolor físico. Eso va a estar ahí, ¿no? Porque al final pasan situaciones en la vida, hay enfermedades y tienes, en cierta manera, que convivir con ese dolor. Pero desde mi experiencia y cómo me relaciono yo con esa parte del sufrimiento es lo que nos coloca en otra perspectiva diferente, no tan invasiva, no desde una inundación emocional, sino más desde la parte de aceptación, ¿no? Este dolor está aquí, ¿cómo me relaciono yo con él? ¿No? Sin resistencia. Muy buena pregunta, gracias.
Entonces, claro, de esa parte del budismo y de la psicología nos sirve de ayuda ahora en las prácticas que hacemos en nuestra vida diaria. Las enseñanzas budistas y las prácticas nos sirve de ayuda para trabajar con este sufrimiento, para trabajar con la atención, para trabajar con el apego, con trastornos o dificultades determinadas, ¿no? Y bueno, pues nuestro desafío actual es mantener un poco el corazón budista, ¿no? Todas las bases de las que nos nutrimos ahora, agradecerlo y hacerlo accesibles también a otras personas, ¿no? Al final también compartir desde tu experiencia pues con todos, ¿no? Lo que no es mindfulness, que algunas veces nos sonará, ¿no? El mindfulness no es una distracción, no sirve para distraernos ni para evitar ese dolor, ese sufrimiento. No es una técnica para imaginar cosas que nos hagan cambiar de estados a otros, que es verdad, que a veces desde la atención, si nos orientamos hacia un estímulo agradable, podemos sentir en el cuerpo, en las emociones, ligado a eso que estamos imaginando, que estamos pensando. No es una técnica que nos quite o que nos libre de pensamientos que aparezcan en la mente, porque la mente humana se distrae naturalmente y la función del mindfulness no es esa tampoco, ¿no? No es evitar ese círculo de pensamientos. No vamos a reestructurar tampoco los pensamientos que aparecen, simplemente nos damos cuenta, los nombramos, sabemos que están ahí y los dejamos ser, ¿no? La naturaleza de la mente es que se distraiga y que traiga contenidos a la cabeza, ¿no? La mente siempre está en activo, nunca descansa, ¿no? De hecho, hasta durante el sueño, ¿no? Cuando tenemos la fase REM, esos movimientos sacádicos de un lado a otro con los ojos, es porque está integrando las experiencias que hemos vivido y está ayudando a procesarlas y almacenarlas en la memoria. Entonces, nuestro cerebro siempre está ahí activo, ¿no? Y bueno, tampoco es una técnica de relajación, siempre está la parte del efecto secundario, por así decirlo, de oye, pues yo hago una práctica que además está siendo larga, que estoy cansada en el día de hoy, me relajo y puedo llegar a quedarme dormido. Pero bueno, no es la intención de la práctica, ¿no? De mindfulness. Aunque hay veces que sí que hay prácticas destinadas a que ayuden a conciliar el sueño, por ejemplo. Y bueno, trayendo un poco una aportación de Santiago Segovia, mindfulness no es un instrumento psicológico, forma parte de una tradición filosófica, ética, que aporta sentido, profundidad y coherencia. El budismo, la finalidad es despertar, ¿no? Eso que nos decía el octuple sendero, ¿no? La atención, la sabiduría y la atención que vaya un poco guiada, ¿no? No es liberarse de sufrimiento, sino, como decíamos con la pregunta de la compañera, es comprender su naturaleza, la realidad que tiene, vivirla con compasión, con sabiduría, con ecuanimidad, dejándola ser también, ¿no? Sin necesidad de cambiarla ni modificar nada, porque pues quizá no esté en nuestro amado, ¿no? Sí relacionarnos con ella, pero no cambiarla. Hay mucha investigación, habitualmente ya desde 1966. Los artículos pues, crecen a nivel exponencial, o sea que sí que está teniendo mucho impacto. Y bueno, pues tiene muchas otras aplicaciones, pero principalmente y de donde tenemos más investigaciones para la reducción de la ansiedad, trabajo del estrés, depresión, dolor crónico también, mejorar la autocompasión y en general la satisfacción con la vida, ¿no? Las intervenciones clínicas que incluyen mindfulness, meditación budista, son MBSR, que es reducción del estrés basado en mindfulness, MBCT, que es la terapia cognitiva basada en mindfulness, la terapia dialéctica de la conducta y la terapia de aceptación y compromiso.
entre otras, porque luego también tenemos la terapia en compasión, la MSC, pero sí que es verdad que no se puede profundizar en todas, y para la esclerosis múltiple pues quizás las que más repercusión tienen son MBSR, la del estrés, y la terapia cognitiva basada en mindfulness. Aunque sí que es verdad que terapia de aceptación y compromiso integra muy bien mindfulness, porque tiene prácticas y base cognitivo-conductual, porque al final forma parte de las terapias cognitivas conductuales, pero son como de tercera generación. Trabaja desde un enfoque que integra mucha sintomatología diferente. Entonces también me parece importante hacer mención a ello. Los programas normalmente, los que están diseñados y protocolizados, tienen una estructura de 8 semanas. Generalmente se hacen en formato grupal, aunque también puede ser individual, ¿vale? De hecho, dan muy buenos resultados. Y bueno, las sesiones son semanales de aproximadamente 2 horas, 1 hora y media, dependiendo también de los grupos. Pues hay que ajustar, hay que adaptarse también. Si tienen dificultades de movilidad, según las edades también, no lo mismo hacer prácticas con niños que con adultos o con personas mayores, entonces hay que ir un poco ajustando también. Luego tiene una sesión que es un poco más extensa, varía un poco en horas también, que es un retiro, que es un espacio un poco más largo para poner en práctica todo lo aprendido, y luego se hacen prácticas pues un poco también diseñadas para ir aterrizando poco a poco en la práctica e ir interiorizando también conceptos, experiencias, compartiendo también en grupo, que es importante. Ejercicios cognitivos también para identificar la funcionalidad, lo que va viniendo, el ir identificando los pensamientos, aprender a darnos cuenta, soltarlos, y luego tareas para casa, que nos sirve también un poco para dar continuidad a la práctica. Luego, la atención como proceso central, al final, es lo que nos ayuda, ¿no?, a anclarnos en este momento. Tenemos muchas definiciones. John Kabat-Zinn, a mí esta me gusta mucho. La atención significa prestar atención de una manera particular, intencionalmente, en el momento presente y sin juzgar. Es muy completa. Luego tenemos otras. La atención plena es una atención abierta a todo lo que surge, prestar atención de manera receptiva, capacidad humana innata. Todos tenemos la capacidad de prestar atención. También el cultivarla es parte de la práctica también. Los principales maestros lo que dicen es que los procesos atencionales pueden modificar el procesamiento, no modificar el contenido, pero sí el procesamiento de cómo influyen lo que percibimos en las emociones, en los pensamientos, en las sensaciones. Ese sistema PES, ¿no?, de pensamiento, emociones y sensaciones, que lo tenemos ahí, en la experiencia. Y bueno, anclas, el ancla de la respiración para traernos al momento presente. La respiración va siempre con nosotros. Principalmente se usa el ancla de la respiración para trabajar en las prácticas, ¿no? Es una herramienta principal para anclarse en este momento, es traer la mente al cuerpo, a la hora, a este momento. ¿Y cómo funciona la mente? Y lo que nos queda, yo creo, por saber, ¿no? También, porque, joder, yo cada vez que te acercas a un modelo, a una experiencia, es como que siempre estás ahí aprendiendo cosas, ¿no? Y integrando y quedándote con aquello que te funciona. Importante también identificar aquello que no. Entonces, bueno, pues desde la psicología también se puede ayudar a esa parte, ¿no? A ayudar a las personas a integrar un poco cómo funciona la mente, porque en algunos momentos, si no eres consciente de cómo funciona la mente, pues puede llegar una experiencia a ser muy perturbadora, ¿no? Y luego, de la mano, el relacionarte con esa experiencia, ¿no? Entonces, hay cosas que nos ayudan a vivir, a experimentar o a tener pues esa intención de profundizar en esa sabiduría, ¿no?, que nos decía el budismo.
Y es que, bueno, es importante saber que la mente está todo el rato ahí con contenidos, con productos mentales y que tenemos alrededor de 60.000 pensamientos diarios. Pues no está nada mal, ¿verdad? ¿No? Todo el rato ahí, productora de productos mentales, pensamientos, emociones. Richard Hasson decía una analogía que me parece muy bueno también. Somos velcro para lo negativo y teflón para lo positivo. Esta analogía al final tiene también mucho contenido, claro. Sí que es cierto que la mente nos ayuda a fijar un poco más lo negativo porque también tiene mucho sentido por el hecho de sobrevivir, ¿no? Oye, ten cuidado, a ver si te va a pasar algo malo. Entonces es como que el cerebro es bueno con nosotros y nos avisa todo el rato de posibles peligros, ¿no? Ahora ya nosotros pasarlo por el tamiz y decir, a ver, esto en base a la experiencia y la objetividad, tengo riesgo real o lo dejo pasar, ¿no? Me doy cuenta y lo suelto, ¿no? Si no me sirve. Quedarnos siempre con lo que es útil, lo que aparezca en la mente, si tiene utilidad me lo quedo, si no. La mente del mono también, saltando un pensamiento, de un pensamiento a otro, del pasado al presente, o sea, del pasado al futuro y el presente, ¿dónde está? ¿No? Date cuenta, vuelve, conéctate con el presente, con este momento, ¿no? Si estamos todo el rato anticipando cosas, pues claro, al final el cuerpo también se prepara para hacer frente, ¿no? a eso que me estoy imaginando. La intención que tenemos es no sufrir, ¿no? Inconscientemente lo que sale es, oye, si tocas esto y está quemando, pues quita la mano, ¿no? Entonces el instinto que sale primario es no sufrir. Pero hay a veces, como decíamos, que el sufrimiento está y tengo que aprender a relacionarme con ello de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues a veces cosas que nos salen de manera automática y que quizás no son las más adecuadas. Intentar suprimir lo que estamos sintiendo, ¿no? Como me hace daño, pues lo aparto, lo escondo un poco, ¿no? Evitar cosas. Oye, si tengo miedo, pues quizá lo que tengo que hacer es evitar exponerme a ese miedo, ¿no? Cuando sabemos que no, eso, si yo tiendo a, cuando me dé miedo a algo, evitar hacer, lo que estoy haciendo es generalizar ese miedo, ¿no? Si cada vez que tengo miedo me dejo de exponer a esa actividad, pues dejaré de hacer cosas que son muy importantes para mí seguramente. Entonces, oye, tengo miedo, pero elijo hacer lo que para mí es importante con miedo, con la emoción que sea. Y luego darle vueltas, ¿no? A los pensamientos. Pensamiento aparece, si me quedo fusionado, anclado, dándole vueltas, estoy rumiando el pensamiento y no es algo que me esté resultando útil en este momento, o es un pensamiento negativo que ni siquiera es objetivo, pues también darnos cuenta y soltarlo. Pero a veces nos quedamos ahí dándole vueltas a las cosas porque tenemos la intención de cambiar algo, ¿no? Y es que quizá no sea la manera más adecuada, ¿no? Y os propongo una práctica muy cortita, muy, que espero que os guste. Si os está bien para vosotros, podéis cerrar los ojos, que hay a veces que resulta un poco más fácil el visualizar cosas y bueno, experimentar. Entonces, imaginaros que delante de vosotros hay un limón. Bueno, y quizá en ese limón justo le esté dando un rayito de luz a través de la ventana que hace que se intensifiquen un poco más los brillos, el color. Nos fijamos que ese limón tiene pues, es una circunferencia y que es bastante gordito, que seguramente tendrá bastante líquido. Tenemos también una tabla y un cuchillo al lado. Podemos coger ese cuchillo y cortar el limón y notar ese sonido, ¿no? De contacto del sonido con la cáscara. Podemos incluso coger el limón, apretarlo y efectivamente ver que tiene mucho jugo, está cargado de mucho líquido.
Incluso podemos llevárnoslo, imaginar que nos lo llevamos a la nariz para olerlo. Igual te resulta agradable o desagradable el olor. Puedes incluso abrir la boca y darle un bocado al limón. Notar esa acidez en la boca, en la garganta, incluso si eliges tragarlo. Percibir lo que viene ahora en este momento. Podéis abrir los ojos. Si os apetece compartir experiencias. Totalmente la acidez, o sea, que vas a salivar, o sea, te sale el limón y vas a salivar. Qué interesante, muchas gracias. Yo me he puesto tensa porque anticipaba, ¿no? Me notaba anticipando como que nos ibas a pedir que lo mordiéramos. Y tuve como la resistencia, ¿no? Como tensión en el cuerpo también. En el cuerpo, interesante también, sí. Claro, es que lo que le decimos al cerebro, el cerebro se lo cree, ¿no? ¿Qué capacidad tiene el cerebro, ¿no? de sentirlo, de experimentar, claro. Imaginaros, ¿no? Una persona que está constantemente con rumia, con anticipaciones negativas, lo que puede suscitar en el cuerpo también, ¿no? Claro. Cualquier cosa que pensemos a nivel emocional, a nivel de sensaciones corporales, estamos unidos. Hay otra analogía budista, una enseñanza budista que a mí también me gusta mucho traerla, porque habla un poco de ese sufrimiento, ¿no? De cómo nos relacionamos con él. La vida nos lanza una primera flecha, que es esa flecha donde hay pérdidas, situaciones difíciles, enfermedades, dolores diversos, situaciones complicadas, ¿no? Es como un sufrimiento primario. Y luego hay una segunda flecha, que es la que nos lanzamos a nosotros mismos, que es el intento de quitarnos esa primera flecha. Que claro, lo que provoca es esa resistencia, ese dolor añadido, ¿no? Por así decirlo, a la experiencia. Sería algo parecido como a una revictimización, ¿no? Algo parecido. Sí, porque al final la experiencia que trae la persona es un poco que se queda ahí, ¿no? Anclada, no está del todo, como por así decirlo, integrada en la persona como experiencia, ¿no? Y entonces se queda ahí. Entonces el estar constantemente con ese contenido sin integrarlo de manera adecuada se puede enquistar un poco, claro, y puede generar más sufrimiento. Buena pregunta. Y luego también es importante el principio de Hebb, ¿no? Que yo creo que es una teoría de aprendizaje asociativo que nos ayuda también a conectar con esta idea de cómo funciona la mente y cómo puede impactar en la vida de una persona, ¿no? Porque al final aprendemos de distintas maneras. El aprendizaje asociativo pues es el que nos permite ir adquiriendo conocimientos y acumulando también experiencias y respuestas. Un ejemplo muy sencillo es: está lloviendo, pues oye, aprendo a que si abro el paraguas, pues evito mojarme, ¿no? Se van asociando estímulos, vivencias, y al final nosotros entendemos la información de una manera, pero el cerebro la entiende de una manera totalmente distinta. El cerebro, que es lo que postula un poco la teoría de Hebb, es la activación entre neuronas, ¿no? Activación o inactivación, ¿no? Desactivación.
una neurona se conecta con otra neurona y esas neuronas que disparan juntas van a estar siempre conectadas. Si yo escucho una canción y esa canción me produce un estado de felicidad, alegría, energía, si escucho una vez esa canción, pues probablemente no vaya más allá, aunque esas neuronas ya han sido conectadas, ¿no? Pero claro, el aprendizaje asociativo lo que nos dice es que si yo repetidamente vuelvo a escuchar esa canción, esas neuronas se van a volver a conectar y van a suscitar esa emoción agradable, esa felicidad, ese bienestar, esa energía. ¿Qué pasa? Que yo cada vez que escuche esa canción se va a fortalecer esa conexión entre neuronas. Entonces ese aprendizaje cada vez que se repita en mi vivencia, en mi experiencia, se va a fortalecer. Y en el momento que se fortalece es mucho más fácil que cuando vuelva a escuchar esa canción directamente se disparen las neuronas de manera automática y susciten esa emoción. La repetición hace que se automatice esta respuesta, que es más intrínseca y que no es intencional, ¿vale? Y otras, como pueden ser más mecánicas de conducta, que es abrir el paraguas. Y luego en base a esto también está la red neuronal por defecto, que bueno, pues al final nos habla un poco de cómo a través de esa conexión entre neuronas las redes se enlazan en otras áreas cerebrales que implican distintas funciones. Y pues imaginaros el enmarañado, ¿no?, de neuronas, de conexiones en base a experiencias que podemos llegar a tener, ¿no? Cuando se activa la red neuronal por defecto es cuando la mente no está enfocada en un estímulo externo, ¿vale? Y es un momento en el que hacemos introspección, pensamos en las cosas que nos han pasado y demás. Si hay una hiperactivación de la red neuronal por defecto, que esto se ha investigado, sobre todo en la práctica con mindfulness, se asocia a la rumiación, al darle vueltas a los pensamientos, a la depresión, a la ansiedad, y es algo muy, muy importante, porque imaginaros, si yo en situaciones que me producen miedo, las que sean, pienso que no voy a ser capaz de enfrentarme a ello, y se generaliza a muchas situaciones, imaginaros ese tipo de pensamientos repetidos una y otra vez, en distintos contextos. La persona al final, ¿cómo se va a sentir ante pues, situaciones que a lo mejor comprometen un poco y que te sientes así un poco más inseguro, en experiencias nuevas? Entonces, bueno, pues ahí la parte de la psicología y mindfulness también ayuda, ¿no?, a tomar conciencia, estar más presente y entendiendo cómo funciona la mente, pues relacionarte con la experiencia de otra manera y, por supuesto, saber que como te hablas a ti mismo, a ti misma, pues al final, si eso está muy presente, pues te lo acabas creyendo, ¿no?, como pasaba en el experimento un poco del limón que hacíamos, claro. Entonces, bueno, muy importante el modo hacer y el modo ser para pasar de ese piloto automático que se activa de manera automática y que está guiado sin pensar, que sale de manera inconsciente, a una respuesta un poco más consciente, que es lo que promueve el estado mindful, ¿no?, el modo ser, ¿no?, el dejar, el tener esa conciencia atencional, esa apertura, el dejar ir, ¿no?, la manera de responder conscientemente. Si vamos en automático y no respondemos conscientemente, pues podemos elegir actuar de una manera que no va acorde con nuestros valores. Beneficios de mindfulness: mejora la salud, el estado de salud en general, menor estrés, mayor atención, que esto es importante para la esclerosis múltiple y para otras enfermedades que tienen comprometido un poco la atención, ayuda a cometer menos errores, mejora las relaciones sociales, ¿no? También promueve la empatía, ese concepto de humanidad compartida, ¿no? Desde la compasión, el acompañar, el entender que el sufrimiento de la otra persona
es único, intransferible, pero yo te acompaño, ¿no? en esa parte que estamos todos integrados, viviendo, cada uno con su propia experiencia. Trabaja también la agresividad, esa parte de reaccionar, ¿no? El cómo reacciono yo ante determinadas situaciones, ¿no? Estoy en un momento consciente de atención plena y de repente me pica aquí. ¿Qué hago? ¿Me rasco? ¿No me rasco? ¿No? Eso es una reacción, ¿no? Es una elección al final, ¿no? Entonces, bueno, también ser conscientes de esa parte. Se habla mucho, ¿no?, de la práctica de la meditación, que sea desde el no reaccionar, pero hay a veces que desde la mano compasiva, ¿no?, el procurarte otra manera de estar que también esté bien para ti, pues también es importante, ¿no?, a veces. Las prácticas iniciales, bueno, aquí no da tiempo, bueno, a mí me gustó mucho experimentarlas, la de la pasa, el espacio de respiración, que tiene partes de contenido de las que similar a la que hemos hecho inicialmente, el arroyo, que es ese ir y venir de los pensamientos. Si tenéis la oportunidad, yo os animo a que las practiquéis, aunque suelen ser en grupo la pasa, pero bueno, es una buena práctica. Y bueno, son, al final, como decíamos, ¿no?, prácticas iniciales que llevan a la persona a ir adquiriendo una manera progresiva de acercarse a la meditación, ¿no? Desde... Bueno, pues buena pregunta, pero a ver si consigo hacer un breve resumen. Es desde, claro, porque se puede hacer con cualquier objeto que permita a la persona cultivar un poco el no juicio. Claro, porque nosotros sabemos que esto es una mesa porque tenemos el concepto de mesa, ¿no? Pero claro, si yo toco y no sé lo que hay en mis manos y me fijo en la textura, en el peso, en las dimensiones, claro, al final si me ponen una pasa con los ojos cerrados no voy a saber lo que es. Claro, estoy haciendo un poco de spoiler. Bueno, tenía que haberme dado cuenta que esto a lo mejor suscitaba un poco de interés, pero bueno, si tenéis la oportunidad, esta es una práctica muy, muy chula. Y también nos ayuda, pues, a darnos cuenta, ¿no?, también del sistema, de cómo procesa la mente, identificando pensamientos, emociones y sensaciones corporales. La investigación, importante. Pues esto lo tenemos accesible pues en Internet. En cuanto profundizamos un poco y ponemos determinados conceptos, siempre nos sale mucha información relacionada con ello. Bueno, Mindfulness se ha estudiado de muchas maneras. A mí esta me ha parecido interesante, que además es reciente, de 2025, de este año, y hace una asociación entre personalidad y mindfulness. Los rasgos de personalidad, en mi conocimiento, no se han puesto en relación mucho con mindfulness, o de lo que se ha estudiado no ha salido evidencia muy significativa por el momento, pero sí que es verdad que la asociación que se ha hecho viene mucho de la parte de la fusión cognitiva, de esa rumia, de ese quedarte enganchado en el flujo de pensamientos que aparecen, y que mindfulness puede actuar como mediador entre rasgos de personalidad y la propia práctica. Entonces se ha visto que en particular el neuroticismo, personas con rasgo de personalidad de neuroticismo, practicando mindfulness aumentaba el bienestar emocional. Y algo muy interesante en la parte de extraversión, que que yo sepa no se relaciona mucho con la parte de esta fusión cognitiva, cuando la persona practica la atención plena, esa fusión cognitiva explica la conexión que hay entre extraversión y la práctica. Y es que cuando la persona se fusiona en un momento en el que está interactuando a nivel social,
lo que hace es que ese flujo de pensamientos corta directamente la experiencia de relacionarse con otras personas. Yo estoy pensando en, madre mía, lo que acabo de decir tiene sentido, entonces directamente me saca de la experiencia de la comunicación con otros y me lleva a estar fusionada yo con esos productos mentales que aparecen. Entonces me pareció un dato muy, muy interesante. Luego, ansiedad, estrés y depresión. Mindfulness disminuye significativamente en los niveles de estrés en personas que practicaron MBSR, que es reducción del estrés basado en mindfulness, y correlaciona inversamente de manera negativa. A mayor meditación reduce los estados de ánimo depresivos y la ansiedad. Importante también, realidad virtual. Estamos en ello, ¿no? Porque ¿quién no tiene descargadas una aplicación o dos de prácticas meditaciones o no utiliza la realidad virtual o apps para hacer práctica o simplemente para interesarte por contenidos? Entonces, bueno, está creciendo exponencialmente también. Las investigaciones que se hacen desde lo que sale aquí en esta gráfica de 2012, que me imagino que habrá anteriores, hasta 2022-2023, pues han crecido exponencialmente. Entonces hay un interés importante, ¿no? Las aplicaciones de meditación han alcanzado colectivamente más de, ¿cuánto creéis? 100. Mucho, ¿no? Efectivamente, 300 millones de descargas. Este estudio es de 2025, o sea, es algo reciente. Y bueno, se ha visto que efectivamente personas que han practicado programas de reducción de estrés o de terapia cognitiva basada en mindfulness forman parte de estas personas que se descargan las aplicaciones. En un promedio, ellos utilizan la aplicación unos 30 minutos al día, los 6 días de la semana, y otras personas que también se descargan las aplicaciones, pues un promedio de 10, 21 minutos diarios al día durante 3 días de la semana, ¿no? Y bueno, el contexto científico, centrando un poco más el foco en las enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes, que al final merece la pena mencionarlo porque la esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa y autoinmune, con base autoinmune, y cómo influyen también en la cognición y en otros procesos. La fibromialgia, ¿qué tipo de... ¿Cómo se caracterizaría o cómo se cataloga? Neurodegenerativa también. Pero no se sabe, o sea, te has centrado en otras enfermedades, sí. no se sabe los estudios en cuanto a fibromialgia. Sí, claro, sí. Yo lo que he hecho ahora es, bueno, describirlas aquí un poco para tenerlas presentes, pero centrar más en foco en la esclerosis múltiple. Pues sí que es verdad que para distintas enfermedades hay mucha investigación, porque, por ejemplo, con Parkinson, que implica mucho la parte del cuerpo, trabajar con mindfulness, esa conciencia corporal, también ayuda mucho, pero claro, tenemos información también ahí bastante variada. Entonces, bueno, las enfermedades neurodegenerativas son muchas. Parkinson, demencias, Alzheimer, estas son como las más conocidas o las que, bueno, yo he considerado que eran las más conocidas. La esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, que hay algunas que sí que tienen base inmunológica, autoinmune. La esclerosis múltiple, el lupus, afectaciones del tiroides, diabetes tipo 1, o sea que hay enfermedades que están presentes y que forman parte de esas enfermedades neurodegenerativas. La demencia, bueno, pues un indicio es el deterioro cognitivo, ¿no? Y es que la persona, a medida que va cumpliendo años, pues el deterioro también está ahí presente, ¿no? Y puede dar lugar a las demencias. Y bueno, mindfulness también ayuda, ¿no? a este tipo de colectivo, a mejorar la ansiedad, el estrés, la calidad de vida.
Y bueno, sí que se observan efectos en el estrés, en la ansiedad y en los estados de ánimo depresivos, pero no tanto en la función ejecutiva. O sea, al final en la investigación hay que quedarnos con los aspectos positivos, pero también los negativos, porque aportan también información valiosa, ¿no? De lo negativo también aprendemos. Entonces es importante traerlo. Hacen falta estudios con muestras más grandes de esta población y bueno, que se basen también en parámetros fisiológicos para tener unas conclusiones más definitivas. La enfermedad de Parkinson también se ha visto mucha mejoría en los síntomas depresivos. Y bueno, pues se está aplicando, pero efectivamente también necesitamos mayor investigación al respecto porque hay todavía algunas dudas por perfilar ahí. Y bueno, aquí he recogido un poco una tabla diferenciando un poco esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica, que comparten muchas partes, pero otras difieren mucho, ¿no? La esclerosis múltiple normalmente es en adultos jóvenes, de 20 a 40 años. Fijaros qué curioso, en momentos de crisis vital, ¿no? En la que el estrés está muy presente, ¿no? Una persona que pasa de una etapa de estudio a la etapa adulta con responsabilidades, con trabajo, supone un detonante para desencadenar en el origen de una enfermedad. En las demás, sin embargo, son edades más tardías, ¿no? Salvo la esclerosis lateral amiotrófica, que es 40-70 años, ¿no? Dependiendo un poco. La esclerosis múltiple tiene diversidad de síntomas, de ahí lo que decíamos al principio de la enfermedad de 1000 caras, sensitivos, cognitivos, emocionales, y hay una variedad en las tipologías de esclerosis múltiple, ahora lo veremos, porque hay distinción. Hay unas que son más deterioro desde el inicio y otro que es más progresivo. A veces incluso, que es el más común, va en brotes que tiene remisiones parciales o totales. Entrando más en profundidad, la esclerosis múltiple afecta al sistema nervioso, me estoy mirando porque voy ajustadilla de tiempo, afecta al sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. El organismo se vuelve autorreactivo, las células se vuelven autorreactivos y atacan al propio cuerpo. Donde incide principalmente es en el axón de las neuronas, que ya hemos visto que en las neuronas se comunican entre sí. Ese axón está recubierto por la vaina de mielina, que principalmente es grasa, que es un conductor de la información. Ayuda a que la información se transmita de una neurona a otra. Esto es lo mismo que cuando tenemos un cable. Un cable está recubierto por una parte que lo protege y en cuanto ese cable se rasga y se llega al interior, ¿qué pasa cuando utilizamos unos auriculares analógicos que el cable está pelado, ¿no? Que directamente interfiere, se oyen ahí como interferencias? Entonces la información hay muchas veces que cuando hay lesiones se corta, llega defectuosa, tarda más en llegar, tenemos que hacer ajustes. Entonces, bueno, eso afecta. Pues a nivel sistémico os podéis imaginar, ¿no? Las características, la etiología, la causa se desconoce, se asocian variables ambientales como el estrés, el consumo de tabaco, el déficit en vitamina D, el virus de Epstein-Barr, que está cobrando bastante interés científico, pero que de momento no está confirmado nada, la composición de la microbiota, esa conexión eje intestino-cerebro, que también está siendo muy estudiado, la genética. Pero la que más importancia o relevancia tiene, para mí por lo menos, el estrés, y para esta charla. Va en aumento también. Cada vez hay más diagnósticos de personas con esclerosis múltiple. Tenemos el síndrome clínicamente aislado. La persona, una vez en un momento, cumple con características de esclerosis múltiple, pero no cumple con todos los criterios diagnósticos, entonces no se diagnostica. Ese fenotipo puede ser que a largo plazo desencadene una esclerosis múltiple, pero no tiene por qué. Remitente recurrente, que es la que va por brotes, tiene una recaída, tiene unas lesiones, a veces se recupera, a veces no. La primaria, la progresiva primaria, que es un progresivo empeoramiento de los síntomas. Y la primaria progresiva, que esa, desde el inicio, ya tiene un deterioro muy, muy importante en la persona.
Ya hemos dicho, afecta a nivel cognitivo, atención, memoria, aprendizaje, velocidad del procesamiento de la información, recordar ese cablecillo que se va deteriorando, que se va cortando, ¿no?, para transmitir la información. A nivel emocional, estrés, ansiedad, estado de ánimo bajo, fatiga, debilidad, dolor en algunos casos. Ya en 1877 se hablaba que las personas con esclerosis múltiple podía tener déficit en la velocidad en el que procesa la información y afecciones también en el estado emocional. En torno al 32% sufren deterioro cognitivo, refieren deterioro cognitivo. El estrés, lo decíamos, una variable muy estudiada, y es que ya en la guerra, en épocas bélicas, se veía que las personas con esclerosis múltiple tenían más brotes de la enfermedad. Entonces, si aprendemos a reducir, a manejar el estrés, pues fijaros cómo la persona puede pues al final incidir un poco en la progresión en el curso de la enfermedad, ¿no? Y Mindfulness pues es una herramienta que se ha visto muy potente para ello. Estados emocionales, alrededor de un 37% refieren tener problemas emocionales. Los fundamentos de Mindfulness, que al final son muchos y implican, se han estudiado muchas áreas cerebrales: la corteza cingulada, el giro temporal, el lóbulo temporal, la ínsula. O sea, al final tenemos muchísimas investigaciones que relacionan estructuras que están implicadas en la atención, en la memoria, en las funciones ejecutivas. La amígdala, muy importante. La atención, que es el mecanismo, recordar, que nos permite la práctica de mindfulness. Pues bueno, entrenar esa habilidad de la atención nos permite tener y mantener esa atención sin juicios de los propios patrones de pensamientos, de las emociones, de las percepciones que tenemos a nivel sensorial. Y bueno, son 29, os robo unos minutillos. Si os parece, cerrar los ojos nuevamente y podéis coger un pensamiento que notéis vosotros que es como muy recurrente en la mente, ¿no? Pues un pensamiento propio que está ahí, que en situaciones difíciles aparece, cuando tengo miedo, cuando estoy en segunda, cuando me presento a algo que es nuevo para mí, y repítetelo una vez y otra vez. Déjalo ahí en la mente. Fusiónate con él, dale vueltas. Soy, y vueltas y vueltas. Ahora añade, tengo el pensamiento de que soy, y repítelo. Tu pensamiento, el que has elegido. Tengo el pensamiento de que soy, y dale vueltas. Y ahora añade, me doy cuenta de que tengo el pensamiento de que soy, y repítelo. Me doy cuenta de que tengo el pensamiento de... Cuando queráis podéis abrir los ojos y si os apetece compartir qué habéis experimentado. Distancia. Bueno. La distancia. Oh. Sí. Efectivamente, ¿no? Esta conciencia facilita esa distancia de los pensamientos y de las emociones. Muchas gracias por compartir. Entonces, claro, se vuelven menos intensos. No nos sentimos tan desbordados por ellos. Fíjate, la práctica de mindfulness cómo tiene sentido, ¿no? Aquí también, claro. El reconocimiento de ello también nos ayuda a entender, a relacionarlos con ello de otra manera.
Entonces aquí viene mucho de la mano ese pensamiento automático que sale, ¿no? Esos pensamientos recordamos de la teoría del aprendizaje de Hebb, ¿no? Esas neuronas que se conectan y que cuanto más se conecten, más accesible se vuelve ese contenido, ¿no? Pueden llegar incluso a automatizarse, a salir de manera inconsciente, ¿no? Entonces ya sabemos también que mindfulness, traer esa conciencia, nos ayuda también a reconocer esos pensamientos y poder relacionarnos con ellos como solo pensamientos. Es un pensamiento, un producto mental que ha aparecido y me relaciono con ello desde otra distancia, de otra manera. Nos ayuda a salir de ese piloto automático, que necesariamente, pues, una reducción del estrés, de la ansiedad, del estado de ánimo negativo, cuando son pensamientos negativos autorreferenciales propios, ¿no? De no voy a ser capaz. Se ha visto también que mindfulness ayuda a la parte de regulación emocional, ¿no? Con la tristeza se han hecho investigaciones también, ¿no? En el momento en el que la persona piensa algo o recibe una imagen, un input que le hace sentir esa tristeza, también esa emoción de tristeza, se activan regiones del cerebro concretas que tienen que ver también mucho con la red neuronal por defecto, ¿no? Y que activan también partes del cerebro que vienen, que ayudan o que contribuyen en ese pensamiento autorreferencial propio. La investigación hacia mindfulness y esclerosis múltiple, esa pregunta, ¿no?, que me hacía yo hace tiempo, ¿no? ¿Y si a través de mindfulness podemos reducir esos síntomas? Mindfulness en otras enfermedades neurodegenerativas, pues bueno, parece que sí. Entonces, bueno, se estudian mucho los beneficios, el estrés, el estado de ánimo, la fatiga también. En esclerosis múltiple es muy común que la persona sienta fatiga, pues bueno, debilidad también en los miembros. Estudios de reducción del estrés se han obtenido resultados positivos y negativos también. Se ve que hay una mejoría en la sintomatología depresiva, en la fatiga y en las habilidades atencionales, con esa parte de ayudar a no reaccionar. Pero también no han dado resultados significativos en la parte de la memoria, del aprendizaje, en esa velocidad del procesamiento, aunque otros estudios sí. Y bueno, pues al final los cambios que se vieron en el grupo Mindfulness MBSR de reducción del estrés no dieron resultados estadísticamente significativos, pero sí que los cambios fueron de mayor amplitud en esa población, en las personas que practicaban. Efectos adversos, hay algunas veces pues, que podemos tener algunos efectos secundarios, ¿no? Hay en este estudio, concretamente un paciente, una persona experimentó espasticidad en las piernas. Entonces, bueno, también hay que tener esa parte presente para ayudar a la persona también a relacionarse con esa experiencia, ¿no? Desde esa conciencia. Y luego otra persona que experimentó un aumento de la sintomatología de ansiedad y de migraña después del retiro. Este estudio, que de 2022, también bastante reciente, que asociaba mindfulness con estimulación magnética transcraneal, también dio efectos positivos en velocidad de procesamiento de la información, memoria de trabajo. Fueron casos únicos porque eran 5 participantes, pero los resultados fueron bastante buenos. Lo bueno ahora es Ns más grandes, más población y poder estudiar esa variable también. Luego también se han investigado distintos tipos de terapias, terapia cognitiva basada en mindfulness, cognitivo-conductual y tratamiento habitual con esclerosis múltiple. Y bueno, lo que se ha obtenido, en lo que refieren las personas, es que después del tratamiento tuvieron una mejoría. Sí que el efecto no se mantuvo a los 6 meses, pero las personas refieren que tenían más herramientas después del protocolo y que la velocidad de procesar la información pues la notaban así como más fluida. Observaron mejoras. Y bueno, conclusiones. Hay algunos datos contradictorios. Yo creo que sí que
se aporta bastante evidencia de que mindfulness es beneficioso con esclerosis múltiple y con otros tipos de colectivos. Intervienen en el malestar psicológico y contribuyen también a una mejoría del estado de salud general y funcionamiento cognitivo. Y bueno, la esclerosis múltiple tiene manifestaciones diversas, sintomatología y progresión diversa. Entonces, bueno, quizás diferenciar un poco las variables de los estudios para afinar un poco más en los resultados, pero vamos, que tenemos mucha investigación para usar mindfulness con este colectivo. Y bueno, en la actualidad, acoger a esas aplicaciones, a esas herramientas nuevas que tenemos, pero hacerlo, intentar que se pueda hacer de una manera responsable, que un poco es labor de todos, yo creo. Así que a ver si lo conseguimos y ponerlo al bienestar, al servicio de las personas, ¿no? Del bienestar de las personas. No nos da tiempo a hacer la práctica, me hubiese gustado, pero yo creo que también es importante intentar terminar un poco a tiempo, aunque me he pasado unos minutillos. Agradecer muchísimo vuestra atención. Espero que os haya aportado cosas y bueno, muchas gracias nuevamente.